Bueno, para empezar un poquito, les vamos a, en primer lugar, tratar de transmitir la importancia de la publicación de un caso clínico. Generalmente cuando se habla en lugares de investigación, en centros como el CONICET o en otros lugares, que por eso medicina mucho con CONICET nunca anduvo, porque considera que los trabajos de investigación son más importantes que un caso clínico. Y cuando uno ejerce la medicina desde la práctica, en general encuentra, y nosotros creemos que las guías, cuando uno dice, es un gran lector, porque lee guías, lee consensos, sabe guías, está perfecto. Pero yo tuve un gran maestro en eso, al cual siempre rindo homenaje, que fue el doctor Mario Cámara, que me dijo, el que no sabe mirar ni estudiar un caso clínico, nunca va a poder investigar. Porque si yo miro un caso clínico, aprendo a hacer lectura crítica. Si yo analizo un caso clínico, aprendo a comparar, a buscar, a comparar, a ver cuánto se parece y cuánto no, a ver cuánto tiene de lo que las guías y consensos dicen y cuánto no. Y estoy haciendo lectura crítica cuando veo un caso clínico. Y cuando de repente ese caso no me pega en ningún lugar, no está ni en ningún consenso, ni en ninguna guía, y tiene 3 cosas de una guía y 2 de otra, y está fuera de todas las guías, como me dijo hoy una médica de Plata, tengo 10 casos que están fuera de todas las guías, estaba desesperada, y le digo, es que no te desesperes, esa es la medicina clínica. Esto un poco es el andar en la medicina cuando uno tiene un poco más de años, ¿no? No digo muchos. Así que bueno, cuando nosotros hicimos este curso pensamos en que el primer año de la residencia debería trabajar en la elección, en la presentación de un caso, pero es importante, y por eso un poco insistí bastante en que esto se diera en la primera reunión, porque cuando uno empieza el primer año de la residencia, porque el caso que elijan para presentar sea aquel que realmente les generó todo lo que un caso debe generar para ser presentado. No debe ser elegido ni por un compañero, ni por un médico de planta, debe ser elegido por cada uno. Yo quiero presentar esto porque para mí fue controversial, para mí me generó esto, leí esto, encontré que hay 3 casos en el mundo, encontré que hay 5, encontré que hay 8. ¿Quiénes son los del CUYEM? Ustedes fueron al Ateneo el otros días. Un caso que 8 casos en el mundo. 8 casos en el mundo. Entonces, bueno, un caso con 8 casos en el mundo. Entonces esto es lo que uno tiene que pensar. ¿Cómo elijo yo el caso? Tiene que ser un caso vivido, tiene que ser un caso sentido, tiene que ser un caso estudiado. Si no, no sirve como presentación. No sirve. ¿Por qué? Porque si es elaborado de esa manera, es un puntal para ser un médico investigador. Un médico investigador es aquel que sabe reconocer esto. Porque si sabe reconocer 1, va a saber reconocer 2, va a saber reconocer 3, va a saber que hay 100, va a saber que hay 100 que no se parecen a 100, va a saber que hay que tratar de que esto que es evidente tiene peso, tiene corte, tiene poder, tiene para ser estudiado, y va a generar consensos, y va a generar guías, y va a generar. Esto es así, es un proceso. Entonces, el caso clínico, en la práctica de la medicina clínica,
es muy importante. Y los que tenemos un poco más de años y nos formamos, hacíamos los anátomos clínicos, me acuerdo, de New England, que siguen siendo publicados, del Annals of Internal Medicine, y ese ejercicio anátomo clínico semanal nos traía, nos servía de referencia para los casos. Después fuimos transitando la medicina basada en la evidencia y aprendimos a pegarnos a las guías y a los consensos que empezaron a salir, digamos, ¿no? Pero yo quería hacer un poco esta introducción para poder transmitirle a ustedes la siguiente, un poco lo que como médico en algún momento de tu carrera profesional tendrás la necesidad o la curiosidad de realizar una investigación o de redactar un caso clínico para su posterior publicación en una revista científica. El propósito de publicar un caso clínico es dar a conocer a la comunidad científica los resultados del estudio de una enfermedad, su proceso o alteración, de la forma más clara posible. Vos podés tener un paciente con artritis reumatoidea, o con lupus, o con hipertensión arterial y diabetes. Pero la diabetes en este paciente tuvo una presentación inusual. Me puse a buscar y no hay casos descritos iguales a este. Entonces yo quisiera aportar a la comunidad. Y bueno, y yo acá en la Argentina publico esto. Y bueno, mañana en Brasil aparece otro. Mirá, esto que publicó en la Argentina es igual al mío. Está fuera de las guías, pero este es igual. Y el otro que está en Australia dice, mira, en Argentina y en Brasil. Y así se va generando, digamos, la importancia del caso clínico. Por eso la Sociedad Argentina de Medicina estimula mucho la presentación del caso clínico. Y muchos dicen, sí, pero las presentaciones de la SAM son el caso de TEP, el caso de esto, el caso... Y bueno, pero fue el caso que generó ruido en ese médico y que lo llevó a llevarlo a un congreso. Por eso, si eres profesional de la salud con deseos de redactar un caso clínico, o ya lo haces de forma periódica, algunos tips vamos a tratar de darles en esta pequeña reunión para que puedan ustedes seleccionar bien el caso. La siguiente. Yo tengo que pasarlo. No, ya está. Algunas cuestiones de estadística, y esto lo voy a pasar muy rápidamente, es un poco para que después en el entorno van a estar. Algunas cuestiones de estadística son necesarias conocer. La parte de estadística, en general, no hay que conocerla para nosotros saber de estadística, sino para saber interpretar los datos clínicos que leemos y saber qué significancia tiene lo que estamos leyendo, digamos, ¿no? Entonces, algunos conceptos fundamentales, como que generalmente cuando uno habla de estadística denota características calculadas para un grupo de datos, también se refiere a una metodología o a técnicas o a procedimientos. Entonces, cuando nosotros decimos ¿a qué se dedican los estadísticos? Y vemos que guían el diseño de un experimento o encuesta antes de la colección de datos o analizan los datos usando procedimientos y técnicas estadísticas o ayudan a presentar o interpretar resultados a los investigadores o a tomar decisiones en algunas cuestiones de gobierno. Entonces, es esencial que alguien que se va a iniciar en un camino de la investigación tenga manejo de algunos conocimientos de estadística. La fórmula, el cómo se calcula y todo esto es para un estadístico. Entonces, nosotros lo que pasa es que tenemos que, como investigadores, saber cómo vamos a ir, qué significa cuando un estadístico nos dice que vamos a calcularle la media, vamos a calcularle la mediana.
esto es sensible, esto es específico, eso tenemos que saber. Pero nosotros no tenemos la obligación de las variables para llegar a la fórmula de mayor sensibilidad, especificidad. Eso tenemos que saber qué es sensibilidad, qué es especificidad. Entonces, tenemos que por lo menos saber cómo se define una población, cómo se define una muestra, porque si nosotros estamos leyendo un artículo que dice tal investigación se hizo por un muestreo simple, por un muestreo complejo, ¿qué significa todo esto? Univariado, un muestreo al azar, ¿qué significa todo esto? Entonces, sensibilidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como casos positivos los casos realmente enfermos, proporción de enfermos correctamente identificados, o sea, capacidad de la prueba para detectar enfermedad en sujetos enfermos. Y especificidad, la capacidad de dar como casos negativos los casos realmente sanos, proporción de sanos correctamente identificados. O sea, la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. Podemos nosotros definirla a través de una fórmula, una fracción entre los verdaderos positivos y falsos negativos, la prueba. La especificidad de una prueba representa la probabilidad de que un sujeto como sano tenga un resultado negativo en la prueba. O sea que esto, bueno, los que pasaron por el doctor Musacchio lo conocen muy bien, de qué, pero a ver, comentarle cómo era el cuentito, vos que lo sabes bien. ¿A cuál de todos? El de la sensibilidad y especificidad, ¿cómo era? Si yo tengo una población de 1 millón... Ah, no, ese ya me lo o de olvidé. 100.000... Bueno, los verdaderos negativos. Bueno, pasando un poquito así, la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Todo esto lo vamos a pasar un poquito, pero bueno, es un poco para que ustedes, qué significa cada una de estas cosas, qué significa una estimación, qué significa probar una hipótesis, qué significa elaborar una hipótesis. Uno para elaborar una hipótesis tiene que tener un camino de investigación. Yo creo que en un primer año de formación de una especialidad, una hipótesis clínica es bastante difícil, pero uno sí puede ir con los años mirando y diciendo, mirá, yo tengo esta sensación, mi hipótesis sería que esta sensación es de esta manera y no es de esta, y para probarla yo voy a utilizar ciertos métodos. Para esto nosotros tenemos que también saber qué es, de dónde vamos a sacar nosotros los datos para poder probar ciertas hipótesis, cómo vamos a nosotros elaborar un sistema de muestreo, de dónde vamos a sacar los datos, cuáles son las probabilidades de que esos datos sean verídicos o no. Todo esto tenemos que analizarlo, digamos, ¿no? Pero esto lo pasamos rápidamente. ¿Qué significa la diferencia entre una encuesta? Los datos de una encuesta son observaciones o fenómenos sobre los cuales poco o ningún control se impone. Pero en un experimento diseñamos una investigación que está planeada para imponer controles sobre la cantidad, la exposición, o sea, es mucho más controlada. Lo experiencial es mucho más limitado, mucho más, con más seguridades, con menos variables de dispersión. Entonces los muestreos pueden ser aleatorios, pueden ser sistemáticos, estratificados, agrupados por conveniencia, más complejos. Entonces cada uno, yo pienso que en cada lugar van a ir aprendiéndolo a medida que, y por eso cuando van leyendo y no entienden, encuentran un artículo y no entienden nada, algo, párense, busquen, pregunten, para eso están en un sistema de formación, para poder tener respuesta. ¿Era el punto de corte? Ahí estamos. Bueno, entonces estamos un poco como analizando
algunas cuestiones así al azar, porque yo creo que esto es importante por lo menos saber qué significa cuando estamos leyendo un estudio retrospectivo, un estudio prospectivo. En esto a veces hay confusión, aunque parezca mentira, porque parecería que uno dice estudio retrospectivo es de acá para acá, estudio prospectivo es de acá para acá, entonces yo voy, pero ojo que el estudio retrospectivo reúne datos del pasado de casos y controles seleccionados para determinar diferencias, si las hay, en la exposición a un factor de sospecha. Son comúnmente llamados estudios caso-control. En cambio, los prospectivos son estudios de corte, o sea, en los cuales enrolamos a un grupo de personas sanas y las seguimos durante cierto periodo de tiempo para determinar la frecuencia con la cual presenta una enfermedad, por ejemplo, pero prospectivamente poder determinar o establecer cuántos casos vamos a encontrar teóricamente nosotros vamos a estudiar todos estos enfermos de artritis reumatoidea, vamos a poner controles, supongamos, sin artritis reumatoidea, o con artritis reumatoidea sin tratamiento con inmunosupresores y inmunomoduladores, y esto con inmunosupresores. ¿Cómo vamos a determinar el muestreo para que sean paralelos? Los prospectivos son muy difíciles para realizarlos con caso-controles. ¿Por qué? Porque el igualamiento o la homogeneidad de la muestra es muy difícil de lograr. En general, los retrospectivos son los que se analizan como casos controles. También tenemos que ver que hay variables cualitativas, hay variables cuantitativas, y que las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las variables de tipo cuantitativas, peso, estatura, edad. Las variables categóricas, sexo, estado civil, categoría de ingreso. Las variables continuas, edad, ingreso, peso, estatura, tiempo de lograr un resultado. Variables discretas, número de niños en una familia, por ejemplo. Variables dicotómicas o binarias. Y que también las variables pueden ser nominales, ordinales, con escala de intervalo, o escala de razón de intervalo también. Un poco, esto explica, lo paso, por ejemplo, ordinal, nivel de educación, por ejemplo. Las variables de protocolo pueden ser independientes o dependientes, intermedias o confusoras. Esto uno tiene que, si no lo entiende, tratar de leerlo. Hay libros muy prácticos en su... no era el tiempo, acá no nos vamos a detener en esto, pero hay libros prácticos para que explican un poco todo esto. Una variable independiente no es influenciada por el evento o resultado, pero puede causarlo o contribuir, eso es importante, y la dependiente depende del efecto de otras variables. Hay variables intermedias, produce variación en la variable dependiente y es causada por una variable independiente. La variable confusora, un factor que distorsiona el efecto aparentemente de una variable de estudio sobre el resultado. Después tenemos que ver cómo se organizaron los datos, si los datos se organizaron en tabla de frecuencias, en histogramas, en polígonos, o son distintas formas estadísticas de organización. Nada más, que se van a utilizar de acuerdo a cuáles son los datos que queremos analizar, porque para ciertos datos o ciertas variables es mejor utilizar en histogramas o utilizar en polígonos. Y esto es un poco lo que nosotros por ahí tenemos que sentarnos con el estadista antes de elaborar una base de datos, porque cuando nosotros vamos a elaborar una base de datos sin tener en cuenta qué variable vamos a utilizar para analizar los datos, es muy probable que después nos encontremos que la base de datos no nos pueda brindar la información cuando le preguntemos o que queramos analizar los datos, porque no la construimos pensando en qué resultados vamos a buscar. Tablas de frecuencia,
esto voy a pasar así un poco rápido. La medida de tendencia central, la media de la muestra, que esto un poco creo que no, la mediana de la muestra, cómo se calcula, las medidas de dispersión, rango, variancia, desviación estándar, cómo se calcula cada una, estas son fórmulas, las reglas empíricas, para una distribución normal, 60% de las mediciones caen dentro de una desviación estándar alrededor de la media. Bueno, son todas construcciones estadísticas que uno cuando va leyendo y analizando artículos tiene que tenerlas en cuenta. Yo creo que en todas las residencias de clínicas debe haber una actividad de lectura crítica semanal para el ejercicio de la lectura con el análisis de cada una de las partes del artículo para ir ejercitando esto de poder diferenciar qué artículo tiene un buen poder de la muestra, por ejemplo, qué artículo tiene una variable confusora que nos puede estar dando resultados que no, o indicando conclusiones que influyeron en las conclusiones de los datos analizados, etc. Entonces, hay un poco uno de los datos que cuando uno lee un artículo es importante, y después cuando analiza un caso también, y cuando estoy analizando un examen complementario, por ejemplo, y digo, a ver, viste que demostraron que en tal población este estudio tiene alta sensibilidad, especificidad, y qué punto de corte utilizaron, ¿no? Entonces, bueno, saber qué es el punto de corte. Son generalmente utilizados cuando se tiene conocimiento de la variable de interés. Si estamos interesados en estudiar la edad de una población, según los niveles de estudios obtenidos, o sea, por ejemplo, si es infantil 1 a 6 años, primaria, secundaria, universitario, podría ser una buena alternativa siempre y cuando a priori se conozcan las variables del estudio, o sea, cómo nosotros qué punto de corte vamos a utilizar, o sea, cómo vamos a analizar cada una de las poblaciones. Entonces, hay distintos puntos de corte, son los equiprobables, una alternativa consiste en definir inicialmente cuántos grupos de interés se van a estudiar, de 50, etcétera, y definir luego el número de grupos, tener en cuenta el rango de datos de grupos iguales, definiendo los puntos de corte de cada intervalo. Hay cortes a partir de un histograma, estos son, por eso decía que cuando uno define una base de datos, cuando uno va a construirla, tiene que tener en cuenta cómo lo va a analizar. Hay distintas reglas que se utilizan para esto, o cortes a partir de un método de clasificación o a partir de árboles de decisión. O sea que esto uno lo tiene que analizar para poder decir dónde estoy parado de alguna manera. Bien, ahora vamos a pasar al otro, sí. No, eso después, el otro. No, pero le bajó, no, fíjate que bajó, sí, es un Word. Ese. Yo les recomiendo a todas las residencias, esta es una guía muy linda, es una guía de está publicada en Cielo, es de una revista chilena de la Universidad de Chile, pero que el análisis es una guía bastante práctica de cómo escribir o cómo construir un caso clínico. Les recomiendo como cita para que la lean y la desglosen ustedes, la vamos a subir nosotros al entorno, pero la pueden encontrar en cualquier página de referencia. La siguiente está, creo que está.
Bueno, esto un poco para tener en cuenta la estructura de un caso clínico. Si empezamos por el título de la presentación o estructura, primero dijimos que íbamos a elegir el caso, ¿no? Y lo íbamos a vivir. Cuando yo lo viví, lo padecí y lo sentí, y busqué en la bibliografía todo esto y encontré que en la bibliografía hay pocas descripciones, no necesariamente de la entidad en sí, o sea, yo puedo estar hablando de una entidad muy frecuente como diabetes, pero puedo estar ante un caso de un diabético con una forma de presentación clínica muy particular, ya sea por su patología concomitante, por su forma de combinar entidades, por su pluripatología, por su forma de responder a los fármacos, o sea, por cuál fue la arista que yo elegí o me hizo, digamos, buscar y bucear, digamos, en la bibliografía y en la evidencia, porque no le encontré respuesta. Entonces, nosotros podemos estar ante un caso con una patología muy frecuente, pero con una forma de presentación o de respuesta terapéutica infrecuente. Y eso es lo que nos va a llevar a la publicación. Contar esa presentación infrecuente o esa forma de respuesta infrecuente. Y de ahí va a nacer el título de la publicación. No tenemos que pensar en muchas cosas, sino tenemos que pensar en ese punto. Ese va a ser el título del caso clínico. Respuesta inusual de un diabético con insuficiencia renal a la aplicación de insulina glargina, por decir un título, digamos, ¿no? De una cosa frecuente. Ese es un caso clínico que se puede presentar. Pero también está el caso clínico de aquella patología que no está definida y que a lo mejor hay pocos casos en el mundo. Entonces ahí sí tengo que ser un poco más explícita porque no hay muchas publicaciones y entonces un caso de, no sé, patología inusual que esté descripta o de sepsis de la comunidad, por ejemplo, a un germen que llevó a... Pues yo me quedé impactada con el caso de ayer, pero por ejemplo, una paciente con una sepsis de la comunidad. Entonces, esto es re importante tenerlo en cuenta. El título tiene que ser bien pensado, porque esto va a llevar a que pueda ser consultado el trabajo, o sirva. Porque si el título no expresa lo que... Ah, mira, un caso más de diabetes, de un diabético, un caso más de artritis reumatoidea, no pasa. Tenemos que poner primero lo que queremos expresar en un diabético o en una artritis reumatoidea. Entonces, yo por eso insisto mucho en esto. La parte de autores. En general, el autor de la publicación de un caso clínico tiene que ser aquel que vivió el caso, si fue un equipo de 7, si fue un equipo de 8, pueden ser el número que sea, pero el grupo que vivió el caso, que conoció el caso y que aportó desde la bibliografía algo para diferenciar. Entonces, cuando me dicen, los autores de un caso clínico no pueden ser más de tanto, bueno, hay una restricción, pero en realidad, en un caso clínico que mereció a lo mejor
interacciones de muchas disciplinas, que mereció el aporte de cada una de las disciplinas. Y eso hizo a la construcción del resultado final. ¿Por qué esa persona que intervino desde su disciplina no va a ser autora, no va a ser invitada por lo menos a ser autora de esa construcción, digamos, ¿no? Esa persona también, que después diga, no quiero aportar más, eso pasó en un momento, pero uno debe éticamente invitar a ser autor. Yo comparto un caso con un infectólogo, dentro de un servicio de clínica médica, un infectólogo, un gastroenterólogo, un traumatólogo. Yo por lo menos tengo un anatomopatólogo, un bioquímico, un psicólogo, un especialista en diagnóstico por imágenes. Deben estar. Uno lo puede poner como autores o lo puede poner como colaboradores o coautores. Por ejemplo, si la presentación del caso para la revista o para el congreso dice límite 3 autores, límite 4 autores, uno debe expresarlo como coautores o como colaboradores, o como o expresando al final un agradecimiento, pero no deben estar ausentes las personas que colaboraron a la construcción de un diagnóstico. Yo cuando veo un caso clínico que presentan 2, yo digo, entre 2 analizaron esto nada más, es raro, ¿no? O sea que esa es una cosa muy importante. Bueno, y después viene la construcción del caso clínico. La construcción del caso clínico es algo también muy importante. Cuando uno no tiene que, uno viene, recién la mayoría, hay gente que es mayor, pero el que está en el primer año, digamos, de egresado, segundo, tercero, tiene todavía el recuerdo de la historia esquelética de la facultad, digamos, ¿no? Y algunos conservan en su consultorio ese tipo de... Pero en general, la construcción de una historia, a medida que va pasando, se va categorizando ciertas... Entonces, uno puede poner en la anamnesis lo importante, en la exploración física, las pruebas complementarias, y negando aquello que haga a la construcción del caso que sea negativo, pero no poniendo o sea, lo negativo o lo que no se encuentra de lo que no hace al caso clínico. O sea, si yo estoy presentando un derrame, una neumonía, y yo digo, tiene solamente disminución, no tiene síndrome de condensación, estoy categorizando de que tuvo una infección respiratoria sin síndrome de condensación. Entonces, el poner la negativización del síndrome de condensación está expresando algo relacionado con el caso clínico. ¿Está? Las pruebas, la exploración física también, de la misma manera, lo que categoriza o lo que es importante para la definición o construcción. Si tengo una sepsis y no tengo puerta de entrada, tengo que ponerlo, ¿no? Claro, si tengo una sepsis y tiene la pierna roja, sí, bueno, es distinto el caso, ¿se entiende? O sea que, porque a veces hemos visto las presentaciones, sí, hemos jurado una veces ve, y entonces se pone de más, o se pone, no se hace el extracto, o cuando se hace el extracto, ¿y por qué pensaron en esto? Uno llega a la conclusión final porque no encontró nada, ni en la anamnesis, ni en el examen físico, ni nada. ¿De dónde salió esto? ¿Entienden? Bien. Las pruebas complementarias también, aquellas que sean categóricas y que realmente hayan hecho al diagnóstico del caso. El diagnóstico es importante categorizarlo y ponerlo dentro de la primera presentación. Uno lo puede poner al final de la presentación de anamnesis, examen físico,
o lo puede dejar para englobarlo en la discusión del caso y ponerlo en conclusiones finales. Y no lo pone al diagnóstico cuando hace la presentación del caso clínico. Hace un resumen de anamnesis, datos del examen físico categóricos y deja y exámenes complementarios, y deja esto, al igual que el tratamiento y evolución, a la parte de discusiones, donde pone discusión. En ese apartado puede englobar tanto el diagnóstico como el tratamiento elegido o los tratamientos controvertidos que haya existido y por qué se eligió tal y se dejó tal y desde dónde y en qué se fundamentó esto, y ahí entra el juego bibliográfico. Ahí entra lo que nosotros fuimos aportando, y por eso ahí en la discusión también se puede poner la evolución. Porque si uno pone la presentación, la evolución, el tratamiento, y después la discusión lo tiene que analizar de vuelta, es mucho más práctico si pone solo la presentación y la discusión engloba al tratamiento y la definición del problema. ¿Tá? Lo mismo que el examen complementario. Hay veces que ustedes pensaron determinadas cosas que habría que pedirle, pero no tuvieron acceso. Entonces, bueno, hay que consignar que no se pudieron realizar o que no se tuvo resultado, o que no, porque a veces queda como que faltó estudiarlo, ¿sí? Y no es que no lo pensaron, sino que no pudieron hacerlo o se esperan o todavía no tienen las pruebas, ¿sí? Esto que dice Paula es muy importante consignarlo por ejemplo, en la parte de discusión. Cuando uno en la discusión consigna, por ejemplo, que no se pudo hacer, uno puede poner, según el consenso o la guía consultada en tal y tal cita, debería haberse seguido con este estudio complementario, con este y con este, a partir del hallazgo de esto, pero en el medio donde nos desenvolvemos esto fue muy dificultoso, por lo cual se optó por otro examen complementario que estuviera dentro de las probabilidades que el centro ofrece para llegar al diagnóstico. Entonces ahí, ¿qué se vio? Que no pudieron hacerlo, que lo pensaron y que además consultaron en la bibliografía y que encontraron en la bibliografía otro camino. Se vio todo eso, con solo haber hecho esa alusión. Así que es re importante, porque la discusión del caso tiene que también ser muy elaborada en base a eso. Y otra de las cosas que uno vio, les comentamos esto porque nosotros ya vimos presentaciones y por ahí, bueno, uno va viendo, ¿no? Para darles una idea. Por ejemplo, se veía que alguien presentaba un caso, no sé, supongamos una infección de piel y partes blandas por un escáfilo necesitado resistente de la comunidad, que hubo muchos casos en las presentaciones, ¿no? Pero no, por ejemplo, no tenían los datos de cuántos pacientes habían ingresado con infección de piel y partes blandas, qué gérmenes, con qué otros gérmenes. Entonces, ese caso perdía validez porque no se podía comparar por ejemplo, con la población que manejaba este nosocomio o esta institución. Los datos epidemiológicos, en caso de presentación de casos infectológicos, siempre tener en cuenta en la discusión, introducir datos endémicos o datos de ese centro, digamos, ¿no? O sea, si hay un estudio infectológico intranosocomial, si hay un estudio... No hay datos, pero se pensó en compararlo, porque nosotros decimos, ¿y eso es representativo en tu institución? O sea, ¿cuántas infecciones de piel y partes blandas, por ejemplo, hay en el año? No sé. Bueno, o sea, ese dato hay que reconocer. Uno puede poner, por ejemplo, encontramos este germen que, según cuando fuimos a analizar en la epidemiología de Santa Fe, no hay publicaciones, y analizando los datos estadísticos de nuestra institución desde el punto de vista bacteriológico, tampoco pudimos acceder a ellos, lo cual nos referenciamos en centros de tal lugar de
de nuestro país o nos referenciamos en los artículos de los consensos o guías para tomar en cuenta qué probabilidad teníamos nosotros de que esta fuera la afección, ¿entienden? O sea que eso también es re importante. Bien, después creo que está por arriba, la parte de bibliografía que quería entrar. Ese es... No. Sí. No, la bibliografía creo que es esta. No. Esta y esta. Pasá el brillo si va para abajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá, ahí nomás, espera. Ahí. Eso ya está para abajo. Acá. Con respecto a la bibliografía, en esto hemos encontrado también un montón de errores en la presentación y bueno, eso por lo menos a mí me llevó a que empezara a trabajar en el pregrado también para corregir esto. ¿Ustedes conocen qué son las normas APA? ¿Han escuchado hablar de las normas APA? ¿Quién escuchó? ¿Qué son? Bien, ¿por qué la mayoría de los artículos elige las normas APA? Bueno, porque en realidad han aparecido, porque las normativas APA tienen posibilidad de, y han estudiado cómo es posible citar bibliografía desde las distintas disciplinas. Entonces, cuando uno habla de normas APA, tiene que ir a buscar las normas APA para. Y esto es lo que yo les quiero transmitir. No es lo mismo las normas APA para publicación de un artículo en psiquiatría o un artículo en enfermería que un artículo en medicina o un artículo en ingeniería o en ciencias sociales. Entonces hay que ir a buscarlas de esas. Lo que generalmente se usa en medicina es la estructura, que lo tengo en otro lugar pero no está ahí, pero acá no está. No, en el otro artículo dice normas APA. Hay otro, este Word, no. No, ese es el título de ingreso y ¿Y este? No me lo saco entonces, chicos. Normas APA, se llama bibliografía. Está. Bueno, no lo pasó la. Las normas APA lo que dicen es que uno pone en primer lugar los autores. El autor que se ocupó de la recolección, de la escritura, de todo, es el que va primero. Y en general, en muchos congresos y en muchos lugares donde se expone, también es el relator. Autor, relator es el primero que aparece en la lista. En algunos otros, de acuerdo, uno siempre tiene que leer las normativas del lugar donde va a publicar o donde va a presentar, porque las normativas de la publicación o las normativas de la presentación difieren. Para nosotros, acá, el autor-relator es el primero. Después van los otros autores y en general se pone a lo último, el último de la lista de autores, tiene que ser el jefe del servicio de donde provienen. Eso es una normativa ética. Si ustedes, el caso clínico que ustedes van a publicar o que van a comunicar salió del servicio de clínica médica del Sanatorio Garay, tiene que ir con el jefe de servicio del Sanatorio Garay.
Del Hospital Cullen, el jefe de servicio Cullen. De Reconquista al Centro tiene que ser el jefe de servicio. Esto es muy importante porque cuando ustedes aparecen solos, sin referencial, porque en general los servicios, ustedes están en la residencia y van pasando. En primero, segundo, ya tercero, ya no publican, ya no van, no están en ese lugar, digamos, ¿no? Entonces van cambiando y ustedes van a ir pasando de este lugar a este y a este, hasta que van a estar acá y ahí es donde van a empezar a aparecer muchas publicaciones de ustedes. Entonces, cuando alguien analiza la trayectoria de un investigador, va mirando cómo fue publicando y dónde fue apareciendo como autor. Si yo aparezco acá, es porque ya tengo por lo menos un camino recorrido de unos 20 años de publicación. Si yo aparezco siempre acá, es porque no he generado otros investigadores. Y la investigación tiene como norma ética el estímulo e creación, digamos, de nuevos investigadores. Entonces esto también tiene un porqué. Por ahí se enojan y dicen, no, yo al jefe de servicio no lo pongo. Y hay lugares que aparecen sin el jefe de servicio. Entonces, no, si no hace nada, no hace nada. No hace nada, no. Te permitió entrar. Ya es mucho. Te permitió, te dijo pasar. Ya es mucho. Que vos circunstancialmente estás con todo, pero además te permitió desarrollar y publicar. Porque vas a ir con el nombre de la institución y del servicio. Esto les digo porque son normas de ética, que a veces se olvidan. A veces se piensan que no, le estamos regalando. No le están regalando nada, porque si es un servicio formador, ese profesional que está como jefe del servicio, le digo, dentro de la cadena de autores, de la línea de autores, está, en primer, van los autores, va el instructor o jefe de residente. Hay servicios que tienen jefatura y servicios que tienen jefatura e instructoría juntos, si tienen jefatura e instructoría, y el jefe de servicio. O sea que así se construye la nómina de autores. Después que está el autor, viene la parte de dónde se publicó, en qué revista, en qué lugar. Revista Argentina de Medicina. ¿De qué año y de qué mes? ¿Y en qué páginas? Revista Argentina de Medicina, año 2012, página tanto, tanto, tanto. ¿Dónde lo encontraron? En la página Cielo, en la página, en PubMed, en la página de la Sociedad Argentina de Diabetes, en la página de la Sociedad Americana de Medicina Interna, donde la hayan bajado. De donde Cochrane, se usan mucho, de Cochrane, pero la bajaron de ahí. ¿Cuándo? Bajada o obtenida de la página el día 26 de julio a las 16 horas. ¿Por qué estas normativas hoy? Porque si alguien quiere verificar si realmente esa publicación estaba en ese lugar, puede pasar que en esa página, al día siguiente, como hacen muchas páginas, bajan artículos y suben otros. Entonces, cuando alguien quiere verificar y va a la página, no está el artículo. Entonces, mentiste, de esta página no la bajaste. ¿Me entienden? Por eso es importante poner el horario. Porque ahí hay que remitirse al horario y el día que bajó la página para ver si el artículo estaba en esa página. Sobre todo en páginas serias, ¿no? Esto es re importante porque por ahí alguien pone la página, porque la página tiene mucho renombre, pone página,
Y la página solo no acredita que el artículo esté ahí. ¿Entendieron? Bien. Si es un libro, también van primero los autores del libro, después, bueno, antes de pasar a esto les decía, ustedes con esto que les dije de los autores, pueden referenciar, por ejemplo, a ver, este servicio, el servicio de Barcelona, que publicó, sacaron de ahí que tenía una prevalencia de asistencia respiratoria mecánica, en neumonía bilateral. A ver, ¿cuánta experiencia tiene el Hospital Sant Pau de Barcelona, el servicio de clínica médica? A ver, este autor. Y ahí va lo que yo les decía. Seguramente los primeros autores no van a encontrar experiencia, pero van a encontrar el último porque es el jefe del servicio del Sant Pau de Barcelona. Entonces, cuando a mí me dicen por ahí que leemos bibliografías y me dicen, es de tal lugar, yo, con la lectura de muchos años, uno va viendo cuáles son los centros referenciales de clínica, que realmente tienen peso porque publicaron 1000 artículos sobre ese tema. Entonces, bueno, tienen experiencia sobre. A mí me dicen en la Argentina, donde yo voy a buscar bibliografía con fundamento en la Argentina de trastornos hidroelectrolíticos. Y bueno, yo me remito a la doctora Salamón de Mendoza, porque ellos tienen durante 10 años experiencias publicadas de hiponatremia, de trastornos del calcio, en internación. Entonces yo quiero ver algo, yo voy ahí porque lo que publicaron ellos es realmente con experiencia. Así que yo voy a remitirme a los artículos que haya publicado ella. Digo por decir una cosa. A ver, en la Argentina, ¿quién está fuerte en el tema de esto? Bueno, ya se sabe, cuando uno, o en España, o en México. Mirá, los del servicio de tal, por ejemplo, en distintas disciplinas, los biólogos de tal lugar, los infectólogos de tal lugar, uno va a referencia. Siguiendo el libro, cuando ponemos la cita de un libro, se pone el autor del capítulo, primero. Después del autor del capítulo, el autor fulano de tal, capítulo del tema, el nombre del capítulo, del libro tal, edición tal, y los autores del libro. Y esto es re importante, y ahí poner también página, tanto a tanto. Y si el libro está colgado en una red y lo bajaron de algún lugar, también referenciar y que lo bajaron de ese lugar en tal fecha y a tal hora. Y si lo tienen en su biblioteca, no se pone nada, no lo bajaron de la red. Así que bueno, estas serían las cosas importantes en cuanto a bibliografía. Pero yo pongo, por orden alfabético de autores, puedo seguir el orden de aparición en la publicación del caso. Por ejemplo, puedo decir el número 1, 2, 3 y 4 corresponden a la introducción. El 6, 7, 8 y 9 a la primera parte de discusión, y voy haciendo ese orden. O puedo seguir un listado alfabético por la primera letra del nombre del primer autor. Puede seguir ese orden o el otro, pero tiene que seguir un orden. Y tiene que estar numerado. Otra forma de esa numeración que está atrás en la bibliografía debe estar citada entre paréntesis, donde nosotros utilizamos ese artículo para la discusión o para la introducción o para pedir tal examen complementario. O sea, tiene que estar citado. Puede estar citado dentro del párrafo, al final del párrafo o al final de la página. En general es mejor al final del párrafo. Y si son, digamos, muchos artículos, puede ir referenciado entre paréntesis en cada lugar. Pero en general eso interfiere mucho con la lectura, por eso se prefiere al final del párrafo con números muy chiquititos. Otra forma de referenciar si lo dictado por el artículo es de mucho peso es al pie de página citar alguna frase o alguna cuestión muy categórica que en la discusión suma
a la presentación del caso y eso se pone al pie de página, sacando o extrayendo el párrafo de la bibliografía que se citó, digamos, ¿no? Esa es otra manera. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la bibliografía? ¿Cómo citarla? Porque este es un punto álgido realmente. La bibliografía no debe ser menor a 10 citas como mínimo. No. Y tiene que estar... A ver, no, siempre y cuando eso, siempre Sí. y cuando ustedes estén hablando de innovación, porque ustedes pueden aludir a un historial de alguna patología. 2 o 3 citas pueden ser históricas. Claro, exacto. Pero las siguientes tienen que estar dentro de los 10 últimos años. ¿Sí? O sea, las citas históricas, en general, están incluidas dentro de las últimas, de las citas actuales. Porque las citas, la bibliografía, siempre va referenciando a lo anterior. Entonces por ahí pasa que ponen una cita histórica, 10 citas históricas y hacen 2 citas actuales y las 2 citas actuales ya tienen incluidas muchas de las históricas para el mismo tema. Entonces es preferible que hagan 1 o 2 históricas que sean de peso, por ejemplo, el que definió la enfermedad, o si encontraron un artículo de la historia de esa enfermedad o de la historia de cuál fue el primero o el primero que la describió, ¿no? Y después hacen la actualización. Puede pasar que haya 8 artículos publicados de ese tema o de esa enfermedad y que no haya más que 8 o 3 artículos que publican 8 casos. Pero no solo hay que ahí poner lo del caso, sino también la bibliografía que avala los métodos complementarios utilizados, el camino diagnóstico que se hizo. Entonces también deben sumar por lo menos 10 citas. Con respecto a la parte de introducción, la introducción siempre debe ser breve, no muy larga, no más de nosotros una página, pero debe tener un contenido importante en definición de lo que estamos publicando, si la hay, si no la hay, no, pero definición, epidemiología, prevalencia y ver dentro de esa prevalencia, si estamos analizando algo muy específico, cuántos casos encontraron. Esto tiene que estar en la introducción. Y además, definida de alguna manera los otros pasos importantes de la publicación. Si se puso énfasis en un tratamiento que no responde, o se hizo énfasis en un examen complementario que generó resultados diferentes, donde en la introducción se tiene que poner énfasis en eso, para que el artículo, cuando uno lee lo primero, pueda entender el porqué de la presentación. ¿Entendieron? Ese resumen tiene que incluir el porqué de la presentación, pero no tiene que ser mayor a una página. ¿Sí? Si yo voy a presentar el caso porque la presentación clínica y el camino diagnóstico fue muy dificultoso, algo de eso tiene que estar puesto en la introducción. Si voy a presentar porque el examen complementario elegido está, digamos, poco publicitado por la evidencia y sirvió de mucho para esto, también lo tengo que relatar. Hasta acá, preguntas, dudas. ¿No entendieron todo? No entendieron nada. Van a ir apareciendo las dudas en la medida que vayan. Y finalmente las conclusiones. Las conclusiones no deben ser de una página.
La conclusión no debe tener más de 4 renglones. Porque la conclusión debe responder a esto que uno planteó en la introducción. O sea, la conclusión de esto es que tal cosa, después de todo el análisis, no debe tener más de 4 renglones. Cuando tiene más de 4 renglones, estamos ante una nueva discusión, o que en general yo de casos clínicos no me gusta la palabra conclusiones, pero aparece en la bibliografía como conclusiones. A mí me gusta comentarios finales, porque sería lo que uno puede decir de un caso clínico. Claro. Discusión es el análisis que tuvieron ustedes en el camino diagnóstico. Ahí se planteó lo que encontraron en la bibliografía y fue controversial. Ahí va la discusión. Todo lo que ustedes... Por eso digo que tiene que ser un caso vivido. Porque si yo no lo vivía el caso, no puedo escribir la discusión. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo en la discusión tengo que plasmar lo que realmente fue controversial. Y compararlo con la bibliografía. Comparado con la bibliografía. O sea, fue controversial la utilización de una TAC multislide, qué sé yo, aunque la bibliografía o la evidencia dice según tal cosa, esa es la discusión. Porque eso es lo que se planteó en el pase sala, se planteó después en el Ateneo, se volvió a plantear cuando el paciente se murió o el paciente salió. O sea que esto que decís vos es muy importante. El que no vivió el caso no puede elaborar una discusión y tampoco podrá elaborar una conclusión. Y tampoco puede presentarlo, porque eso se nota un montón. Muchas veces nos ha pasado ir a congresos de residencia y yo hago mea culpa, no ha podido viajar el residente o no ha podido, entonces yo he asignado al compañero y eso se nota. Esto que dice Paula es real. Se nota el que no vivió el caso al que vivió el caso, ¿no? Le entran a preguntar y dicen, no lo viviste, ¿cómo defender? Claro, esto es muy importante esto. Y además se plasma mucho en la discusión. Por ahí lo que nosotros hacemos en nuestro servicio es presentarlo a los otros médicos como para que se escuchen, claro, antes que solo no le escuchen. Entonces siempre está, que por ahí ya te va como... Y yo por eso siempre digo que los casos que se presentan como casos clínicos deben tratar de que sean aquellos casos que generaron Ateneos. Porque ahí ya pueden ustedes extraer, si yo tengo un cuadernito, a ver, a mí este caso me lo voy a reservar para presentar. Tengo el cuadernito y está el Ateneo. Anoto en el Ateneo, fulanito dijo tal cosa y me lo voy a buscar. Menganito dijo tal cosa y me lo voy a buscar. Y ahí yo tengo mi cuadernito. Mañana dentro de 3 semanas vino otro. Y me gustó más. Pero igual, guardé guardé el otro y anoto. Entonces por ahí tengo 4 o 5 casos. Cuando me dicen, tenéis que presentar un caso, surge solo porque viví los 5 casos y los tengo más o menos. Esto es re importante para la elección. Y a lo mejor de los 5 me doy el lujo de elegir el que más controversia me generó o el que más ruido me hizo. Y ustedes van a ver qué construcciones buenísimas van a ser a punto de partida de caso vivido. Les puedo asegurar que es muy poco probable que alguien presente un caso vivido mal presentado. Después la parte de redacción, la parte de expresiones, eso lo trabaja con su jefe de residentes, con su instructor, con el médico de planta que más afinidad tenga, porque en eso sí te pueden ayudar, en la redacción, en la expresión, en esto, pero la esencia no debería ser elegida por otro que no sea yo.
voy a publicar. O sea, yo voy a publicar, yo lo tengo que elegir. Yo tengo. Por eso yo les decía que sea la primera clase, porque tienen todo un año. O sea, no un año, tienen 8 meses, porque a los 9 meses ya tienen que más o menos tenerlo para cuando termine el año tenerlo al caso listo. Pero tienen muchos meses para elegir cuál es el caso que van a presentar. Y si ustedes, hay un residente o una residencia que dice, tenemos 4 casos cada uno, eso sería espectacular. Sería espectacular, porque quiere decir que construyeron realmente 4 casos para presentar, sería buenísimo. Nunca se le va a limitar. Lo que se le pide es aunque sea uno. Esto es lo esencial. Si podrían llegar a 2 o 3, mejor. Pero bueno, 1 es lo obligatorio. Bueno, yo con esto creo que les quise hacer una introducción. Es muy amplio el tema para la elección de bibliografía. Durante el cursado este año, en primer año, vamos a hacer micros desde la universidad. Micros digo yo porque antes de empezar vamos a hacer lectura crítica, así media horita antes de cada para ir viendo. Así que cuando ustedes tengan en sus lugares algún tipo de dudas o estén construyendo la posibilidad de una investigación, mándenle a través del entorno a Paula, nosotros recogeremos y en la universidad está el departamento de bioestadística y biomedicina que están totalmente dispuestos a apoyarlos en todo lo que quieran construir ustedes. Que eso pienso que se va a dar a partir del segundo o tercer año con más posibilidad. El doctor Herbeta, algunos micros nos va a dar de lectura crítica, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo que tenía para decirles. Si hay alguien que quiera aportar algo, algún comentario. No hay más factura, terminan todos. Bueno, terminamos acá. Sí. Sí. La página intranet. La página intranet está construida por un grupo de gente y el director es una persona muy seria y tiene colaboradores bastante serios, pero no hay que olvidarse que está enmarcada dentro de un grupo comercial. Esto, enmarcado dentro de un grupo comercial, no significa que sea malo, yo siempre digo, no significa que sea irreproducible. Lo que significa que uno tiene que ver, porque en la construcción de los artículos, y sobre todo cuando se traducen los artículos, lo que yo creo que sirve Intranet es para ir al artículo original. Y lo que hay que hacer es leer el artículo original, no la traducción. Y acá es donde yo digo que el residente de clínica, si no saben inglés, traten de hacer algún cursito, aunque sea de lectura rápida, para poder leer bibliografía, porque la bibliografía, no sé, vos que sabes más, Agustín, en inglés, es el 80%, prácticamente, 80-85% de la publicación. Así que lo que puede servir es para eso. Y cuando uno va al artículo original, puede hacer la extracción de lo que se publicó en Intranet para conveniencia de Intranet. ¿Entienden? O sea que eso es lo que... tomar Intranet como... Eso no es, digamos... pero Intranet puede servir para poder llevar al artículo original. A mí en una época me tocó ser traductora, dentro de una de las actividades, unos años que hice, traductora del ANALS. Y ahí, es así, correctora de las traducciones, mejor dicho. Habíamos un grupo de médicos en la Argentina que nos encomendaron
corregir las traducciones para las que salían en español. Y uno ve que en eso los traductores a veces le cambian el sentido, un verbo, y ahí cambió el sentido. Y esto lo usan mucho las entidades comerciales, porque toman un aspecto dado vuelta y a lo mejor el artículo no está diciendo eso, está diciendo que hay que una partecita y lo extrae y lo transmite de esa manera. Por eso, lo de Intramed tiene eso. Es un buen portal, pero hay que tener en cuenta que es comercial y para mí, para lo único que sirve es para referenciar. Porque tiene los artículos relacionados y puede ayudar a una búsqueda del que recién se inicia. O a una búsqueda rápida cuando uno está apurado. Puede ayudar, pero para eso. Pero hay que tener el camino de la lectura, de saber leer el original, digamos, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Otra pregunta? Juan Pablo, vos que estás en lectura crítica. No, estábamos hablando de la elección de los artículos. Y el doctor preguntó que me parecía la página de Intranet. El doctor Flinstentrey viene, que es el director de Intranet, va a dar la conferencia inaugural de nuestro congreso, porque es un gran pensador. Tiene muchos libros escritos y él va a dar la conferencia inaugural de nuestro congreso. Yo le pido, y esto es un poco, que se sumen a este congreso histórico. Son 50 años de la Sociedad de Medicina Interna. Y es el lanzamiento de un lugar en Santa Fe, porque esto forma parte de un camino. Se creó hace 5 años, 4 años, el Foro de Clínicos de la República Argentina. Y Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe es socia fundadora. Se generaron 4 congresos dentro del país y uno al final del año, uno en Buenos Aires y 2 en el interior, todos los años. Y nosotros empezamos este año a participar cada 2 años en esa cadena de congresos. Entonces, nosotros, Ariane y yo dimos el patadón inicial. Se lo vamos a entregar a ustedes como clínicos y espero que no lo hagan caer. Porque es un lugar, así como el AMIR se fue instalando en Rosario, el Congreso de Córdoba y el de Mar del Plata, se va a instalar el de Santa Fe. Entonces, como Congreso Internacional y reunión del Foro de Clínicos. Hay 4 en el interior, o sea, 2 por año, y 1 en Buenos Aires, que es el congreso de la SAM, SMIDA, Foro y Foro Latinoamericano, que se hace en noviembre. Los congresos de clínica médica son para ustedes los más importantes. No dejen de... yo siempre digo que el clínico tiene poco marketing. En medicina hay marketing. Entonces, hay un congreso de cardiología y no hay un cardiólogo que falte. Hay un congreso de infectología y no hay un infectólogo que falte. Hay un congreso de clínica y los clínicos van a los de infectólogos de diabetes y no van a los de clínica. Esto hace 4 años se revirtió. Tratamos de que los clínicos vayan a los congresos de clínica. Porque si uno elige clínica médica, está eligiendo una especialidad integral. Y si bien uno puede ir al de diabetes y escuchar lo parcial, está bueno, no debe faltar al integral, donde va a haber el diabetes, pero sumado a, o pegado a. Porque cuando yo voy a los congresos de diabetes, ¿qué me pasa? Yo me siento muy cómoda, en el de hipertensión también, en el de infecto también. Pero llega un momento que digo, pero no consideraron, estoy atrás y digo, ¿creen que están pensando en la glucosa y no pensaron en esto, en esto, en esto, en esto? ¿Por qué? Porque tengo pensamiento clínico. Entonces es como que descategorizo, porque es un área chiquitita,
y uno piensa, pero está pegado en otra cosa, que es contextualmente más grande, y ahí siento como que, bueno, ser clínico es muy lindo, porque podés navegar por lo individual e integrarlo. Cosa que por ahí cuando te buceas solamente en lo individual, perdés lo integral. Bueno chicos, nos vemos.